la 96.9 FM. 8:10 y damos la bienvenida a esa cabina a Tadeo Tinoco Castro, quien es candidato asambleísta por Construye. Bienvenido, Tadeo, a tu espacio. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan a través de la emisora. Gracias, Tadeo. Para estos días, pues, es importante que la ciudadanía conozca quiénes son esos rostros que van a estar en las papeletas de votaciones, no solamente de los candidatos a presidentes, vicepresidentes, sino también asambleístas. Eres un rostro nuevo. ¿Podrías contarle a las personas que nos están escuchando quién es Tadeo y cómo ocurrió esta incursión en la política? Periodista, tengo 28 años. He ejercido tanto en el ámbito de la comunicación deportiva como en la comunicación política y he podido seguir a fondo las elecciones anteriores, tanto presidenciales, seccionales, ya que el Ecuador constantemente vive en ámbito electoral. Entonces, en este caso, uno siempre quiere alzar la voz por los que no tienen voz. Yo he ejercido comunicación política, he ejercido coberturas y dije, ok, pero hay que llevarlo más allá. Entonces dije, la oportunidad, se buscó la posibilidad, porque esto es como un camino, esto es como una circunscripción, o sea, tienes que ir haciendo paso a paso, no poderte lanzar como muchos quieren, ¡pum!, de una. Tienes que hacer paso a paso, o sea, y eso se me dio la oportunidad. Entonces, con lo que tengo el entendimiento de la materia de comunicación, porque sin comunicación no hay política, así de simple, sin comunicación no hay política, y entonces se me da la oportunidad de llegar con 25 Construye. El trabajo anteriormente hecho por Henrico Galón desde la asamblea y como ministro de gobierno, yo siempre lo he seguido y a mí me parece un buen cuadro. Entonces se me dio la oportunidad, lo conozco del tiempo atrás y bueno, me dijo, hay esta oportunidad, ven. Entonces es una manera de que a los jóvenes se nos brinde el espacio, que obviamente te digo, hay que seguir un paso a paso, no coger y lanzarse a la deriva. ¿Cuáles son esos puntos que coincidieron con Construye respecto a tu percepción, ¿no?, de lo que se espera lograr dentro de la política? ¿Y de qué manera, pues, crees que esto te permita llevar a cumplir una buena legislación a favor de los ecuatorianos? Uno de los temas como tal, de ofrecimiento de campaña es dividir al monstruo IES en dos. Es decir, coger la parte de afiliados por un lado y la parte de salud por otro lado. Yo comparto esa idea. Otra de las cosas que también la he mantenido, y cuando me pude conocer el plan de gobierno en este caso y también el plan de la bancada legislativa, que es hacer que las cosas se reformen, por ejemplo, en beneficio de la gente que no tiene. Un caso que hay que hacer es el IES, otro caso también es la fiscalización constante. Entonces dije, ok, y hay que recordar todo lo que se ha hecho desde la bancada. Por más que la gente pueda cuestionar y demás, pero se ha hecho un buen trabajo legislativo en la presente. Entonces, todas esas cosas me llevaron a mí, ok, me gusta la idea y se me da la oportunidad. Porque hay que lanzarse con algo que tú comprendas y también con alguien que te comprenda. Y se dio esta ocasión con Construye. Estamos en diálogo con Tadeo Tinoco Castro, quien es candidato asambleísta por Construye. Son las 8:14. Tadeo, a propósito del tema de la seguridad social, sabemos pues que hay también actualmente una crisis respecto a conseguir una cita a tiempo, sí, a las medicinas, y también hay otros problemas de salud que no solamente atañen a la seguridad social, sino en sí a la salud pública. Desde una curul como legislador, ¿qué propuestas podrían ir encaminadas a que sean en realidad un cambio estructural, a que puedan ya al fin tener una solución en un corto plazo? Empezando por una cosa, una fiscalización al pie de la letra, porque hay funcionarios en el IES que se creen los dueños. No solo en el IES, en toda institución pública. Ayer, por ejemplo, el periodista Fabricio Vela, en su cuenta de X, exponía un caso de que, o sea, te despiden del servicio público, pero es un problemón, o sea, es como que te despiden 2 veces, te sacan y después tienen que volver a hacer un trámite para poder cobrar tu liquidación. En este caso hay que hacer una fiscalización, porque hay funcionarios que vienen, pongámosle, del gobierno de Rafael Correa, gobierno de Lenín Moreno, que se creen dueños. Se creen ellos los que mandan. Y llega la autoridad de turno. Hoy está como presidente del Consejo Directivo del IES el doctor Eduardo Peña. Pero mandan a veces más que Eduardo Peña. O sea, hay esas cosas que hay que cambiar. ¿Y cómo? Con una fiscalización.
hay que fiscalizar. Y por ejemplo, y sin comunicación, lo reitero, si el IES no comunica, señores, esto está pasando, y si no hay comunicación interna que le digan, pongámosle desde el área administrativa donde se está manejando el recibimiento de medicina, la recopilación, le dicen, señores del área financiera, se nos acabó el presupuesto para adquirir tal y cual cosa, tal y cual medicina, tal y cual suplemento. Si no le avisan, por ellos no pasa nada. Pero eso hay que decirles, hay que cambiar esas cosas, de fondo y de forma. Esa es una de las cosas que hay que hacer. Hay que corregir, no podemos ir a la declive. Y eso es el mal del IES y más allá, el mal de muchas instituciones. Háblese, por ejemplo, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hay la carretera Machala-Guayaquil que está inconclusa. Dijeron que la iban a concluir, pero lleva meses que está a la deriva. Y hay un redondel, por ejemplo, que en vez de tú poder seguir hacia Machala, tienes que circunvalar como que hace sentido cruz. O sea, no puedes ir por el carril derecho, tienes que ir por la izquierda. O sea, es hasta un problema en horas de la noche. Dentro de los temas sociales hay algo que está preocupando a la población no solamente ecuatoriana, sino a nivel mundial, que es ya el inicio de deportaciones de migrantes desde los Estados Unidos. Ellos son fuente importante de trabajo, de ingresos económicos, de las remesas, apoyo familiar, pero ya vimos que el día de ayer llegó un grupo aproximadamente de 120. El día de hoy van a continuar y probablemente siga pasando en esta semana. Esto acentúa un problema que tiene que ver con un problema social como es el empleo. ¿Qué crees que se pueda hacer para poder garantizar esa estabilidad que necesitan estas familias a nivel laboral y económico? A propósito que mencionas, todo el mundo vio la noticia que se hizo de la reacción de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Un tema deplorable, por más que hay gente que lo aplaude. O sea, no puedes, porque lo que pones en la red social se queda. Así de simple. Papel mata relato. Así de simple. En este caso, un posteo de X mató todo el tema. Y aquí nos estábamos enterando de la llegada de ecuatorianos deportados de Estados Unidos. ¿Por quiénes? Por los medios. Por los medios. Cancillería no ha dicho una sola palabra. No sabíamos qué iba a pasar o si ya había ecuatorianos detenidos con fin de deportación. Nunca se hizo un comunicado desde la embajada, mucho menos de la Cancillería. Yo entiendo que habrán estado ocupados con el recibimiento pertinente de Edmundo González, pero un comunicado de Cancillería era esencial. Ayer apenas se conoció la llegada de los primeros ecuatorianos. Es esencial. Ahí está un caso. Vuelvo a decir, si no se comunica, no pasa nada. Entonces, partiendo de ahí, con lo que regresan, que claro, baja las remesas para el Ecuador, para la familia ecuatoriana, hay que crear sistema de seguridad laboral. Hay que crear primero seguridad jurídica, para que puedan hacer un trabajo digno. Y obvio, implementar el trabajo por horas. Ya hay gente que, pongámosle, tuvo 10 años en Estados Unidos. Tiene la noción de lo que es el trabajo por horas. Y con esto sería esencial hacer la reforma al Código Laboral para que puedan implementarse el trabajo por horas. Porque ya vienen ecuatorianos con esa noción o con ese chip de que eso sí se puede ver como una manera de subsistir. Y al corregir eso o al hacer esa reforma que en la consulta popular la gente le dijo no y era un sí, se puede trabajar en especial para la gente joven, me incluyo, y también para la gente que ahora está siendo deportada, lastimosamente. Ahí creo que hay un problema justamente porque la gente rechazó el trabajo por horas y al querer implementarlo, ¿no estaríamos yéndonos en contra al voto popular? Porque hay que buscar los mecanismos, por eso digo, o sea, para no irnos en contra. Bueno, aquí se están yendo en contra del voto popular desde irse en contra de no reconocer a la vicepresidenta. Ya, entonces a lo que voy, hay que buscar los mecanismos, socializarle bien a la gente, comunicar correctamente. El gobierno no lo comunicó, vino la oposición, le creó una buena campaña en contra y eso hizo que se vote no. Entonces hay que socializarlo, ir conversándolo, no ir pum, no, sino ir socializándolo, dándoles ideas, dándoles y explicándole el por qué es beneficioso y para quiénes. El para quiénes y también hay que responder a las inquietudes. El qué, o sea, qué va a pasar, cómo y el para quiénes, en este caso. Para quiénes son beneficiados en este caso. Te cito el caso de los ecuatorianos que lastimosamente están siendo deportados a raíz de la llegada de Donald Trump. Ellos saben lo que es vivir trabajo por horas.
8 horas con 20 minutos, 8 con 20 minutos, y seguimos en diálogo con Tadeo Tinoco Castro, quien es candidato asambleísta por Construye. ¿Cuáles son esas propuestas puntuales con las que tú esperas trabajar en caso de llegar a la asamblea en el nuevo periodo? Lo que decía hace un instante, partir el IES en dos, Ujú. fiscalización, eso tiene que ser una corrección total, hay que fiscalizar constantemente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Ministerio de Salud, porque si uno paga, en este caso, su afiliación al IES, uno paga ¿para qué? Para recibir algo digno, que es un recibimiento, una medicina, o sea, tener por lo que pago. O sea, recibir, estoy pagando tanto, recibo esto como beneficio. Y también hay que reformar ciertas cosas. Por ejemplo, la ley del deporte, que dicho sea de paso, estuvo 3 años en archivo, ahí esperando a ver qué pasaba. Hay que agregarle algo, que es incentivar nuevamente el deporte en las escuelas y universidades. ¿Con qué fin? De poder decirle a la gente, terminaste clases, ok, digamos que trabajas, pero en la noche tienes tu campeonato deportivo, haces deporte, pero ¿qué motivas? Desde el colegio, partiendo del colegio, motivas a que la gente diga, mira, ya terminé mis deberes, le diga a los papás, me voy a hacer deporte. Incentivar que con el deporte la gente salga de las calles. Eso sí hay que incluirlo en la ley del deporte, que está en proceso de reforma. Recién desde hace 2 meses estuvo guardado cerca de 2 años, y eso hay que incluirlo, hacer una nueva reforma e incluir que nuevamente vuelvan los deportes competitivos entre universidades y colegios sobre todo. 8 con 22 minutos, en diálogo con Tadeo Tinoco Castro, candidato asambleísta por Construye. Hay una serie de encuestas que se han difundido en los últimos días respecto a quienes lideran la intención de voto en el tema presidencial. Correcto. Se le ubica a Luisa González en segundo lugar, en primer lugar a Daniel Noboa. Siendo este escenario cercano a la realidad, en este caso el presidente el candidato presidente de Construye, Henry Cucalón, no estaría dentro de una segunda vuelta en caso de llevarse a cabo. Si esto sucede, ustedes como bloque, ¿a quién apoyarían? Como se puede decir, al menos malo. Al menos ¿Y quién malo. es el menos malo? Por eso digo, como se treparon las encuestas, en este caso, que incluso le llegan a ubicar a Andrea González Nader en tercer lugar, ojo con algo, hasta antes del debate no consideraban el tercer lugar, en el cual estaba Henry Cucalón. Tranquilamente las encuestadoras lo podían poner, pero no lo querían poner. Ellos sabrán por qué no lo querían poner, pero él estaba en tercer lugar. Netamente no decían, solo me considero 2, y es por esa polarización que se está enrumbando todo, por todo el sistema comunicacional de decirle, solo hay 2, solo hay 2. No, pues, o sea, yo sé que hay demasiados candidatos, pero no nos enfrasquemos solos en 2. O sea, ese es el mensaje que le estaba dando las encuestas a la ciudadanía. Solo hay 2 opciones, solo hay 2. Hay más, hay alternativas. Henry Cucalón sí es la alternativa. Y ok, de no darse un eventual paso a segunda vuelta, porque si hay segunda vuelta sí o sí, hay gente que empezó a decir, no, que se puede dar una sola vuelta entre o Noboa o la gente de Correa. Ojo, ok, solo dicen la gente de Correa, no hablan de Luisa González, porque la candidata parece que no es ella. A lo que voy, el marco es de que solo ven esos 2 cuadros. De no pasar a mi título personal, te respondería respaldar a Daniel Noboa para que continúe él, porque Luisa González será presidenta con jefe. ¿Y eso es un consenso que ya se ha hablado dentro del bloque o es algo que No, todavía a título personal te lo estoy diciendo. Título personal, por eso digo, el menos malo, pero en este caso darle la continuidad a Daniel Noboa, pero diciéndole, presidente, tiene que corregir ciertas cosas. Uno de esos puntos, comunicando al pie de la letra cada cosita que pasa. Y obviamente que tenga el tema de también responder en su momento como es debido. O sea, el tema que es responder. Y obviamente ver qué pasa en el futuro. Por todo el tema electoral en materia legal que va a derivar. Eso sí hay que ser claros. Respecto a la confianza que se ha generado desde el legislativo hacia los ciudadanos, sabemos que ha ido en decadencia, que por lo menos 9 de cada 10 ecuatorianos no confían en los legisladores, pero aún así son las dignidades que hay que elegir para que puedan
pues de una u otra manera proponer leyes, hacer cambios dentro de lo necesario del país. Desde tu postura como candidato asambleísta, ¿cómo se podría transformar esa realidad, esa percepción? Empezando por decirle a la ciudadanía, si están viendo que hay problemas, por ejemplo, veía el otro día una encuesta, yo digo que las encuestas son puros números, a mi criterio, puros números, a veces números vacíos, pueden llegar a ser, de que veían que se iba a conformar la nueva asamblea 25-29, 2025-2029 con ADN, RC5 y el resto. Así de simple. Y el resto lo catalogan las encuestas. Entonces, a la ciudadanía en general, la gente, por ejemplo, construye, tenemos muchas caras nuevas, caras con experiencia, entre esos, el hoy asambleísta Jorge Peñafiel, que han hecho muy buen trabajo legislativo, excepcional, y que vengan y digan, no, vamos a seguir apoyando a la RC5, por favor, o sea, yo siempre digo, ya la gente está cansada de lo mismo, pero votan por lo mismo, porque no se dignan en leer la papeleta. Construye en el tema de asambleístas provinciales, estamos a la derecha, a la penúltima, para que voten 25, por el simple hecho, hay que darle gente nueva, para que evitar todos esos problemas. Y una de las cosas es porque creen en el ego. Ya no, yo soy más que tú. Entonces es que vienen las discrepancias. Y ese es el mal que le ha hecho a la asamblea en los últimos años. Por eso es el declive. Por esa forma de pensar y peor, de reaccionar que tienen los asambleístas hoy en funciones. 8:27 y para cerrar el diálogo con Tadeo Tinoco Castro, quien es candidato asambleísta por Construye, ¿qué mensaje final le darías a la ciudadanía que está escuchándote y que está también conociéndote como una nueva opción para legislar en el país? Hay que apostar a la gente que tiene experiencia. Henry Cucalón tiene la experiencia, conoce todo lo del aparataje estatal, comprende el ámbito legal y hay el bloque de asambleístas entre experiencia y juventud que podemos sacar adelante al país con las ideas claras que se hay. Y hay que darle el respaldo a quienes estamos en esta lista. Créanme, se hará muy buenas cosas. En nuestro caso, en el Distrito 2, lo encabeza Catalina Salazar, hoy asambleísta por la provincia del Guayas, en el mismo distrito escogida en las elecciones anticipadas del 2023. Y será un trabajo que se podrá hacer de manera ordenada y también de una manera correcta. Porque hay que buscar salir del hoyo en el que nos estamos metiendo para poder avanzar de muy buena manera a corregir y enderezar lo que se pueda, porque hay cosas que no se pueden desde la asamblea, poder enderezar lo que está en nuestro fin y en nuestras áreas para poder corregir, así de simple. Y hay gente joven, respaldar a la gente joven, porque en su mayoría el voto es de la gente joven. Muchas gracias, Tadeo, por habernos acompañado esta mañana en Voces y Opiniones de la 96.9 FM. A ti, Diana, muchísimas gracias por la oportunidad.